Lisa, Lisa o Lisa. Técnicamente Lisa. Ha llegado un punto en el que me llamen como me llamen, respondo. Es que a mí me pasa porque yo soy Jennifer y bueno, Mm, en aquellos años primeros era Jennifer. claro. Y entonces ya no sé si pronuncio bien, pronuncio mal. Bueno, No, es Lisa. que el nombre es holandés, entonces yo entiendo que tiene su cosa. Bueno, Lisa, te hemos traído hoy a la Oasis por que eres rolera, porque eres traductora y porque eres creadora de contenido de rol. Sí, soy. Todo eso. Todo eso. Así que vamos a unar un poco esas tres vertientes y a ver qué sacamos. La primera pregunta de todas, la más filosófica tal vez, ¿qué fue primero? ¿El rol o la traducción? El rol. ¿Rolera traductora o traductora rolera? Empecé mucho antes, cronológicamente empecé mucho antes con el rol. Yo empecé a rolear siendo muy, muy pequeñilla, a los 11, 12 años, en mi grupo Scout, porque teníamos esa costumbre de hacer en los campamentos. Te tocaba a la persona que era la guía, no sé si habéis sido Scouts, pero siempre hay una persona que como que dirige el grupo, los subgrupitos que hay dentro del esto, le tocaba dirigir una partida con un manual de Dungeons segunda que estaba el pobre estaba como estaba. A ver, estaba en un sitio en el que sobre todo había adolescentes y preadolescentes con bolis. Y entonces te puedes imaginar qué tipo de apéndices tenían los dragones. Aparte de bigotes y cosas así. Era una cosa, era una cosa. Y como los dibujos ya estaban en blanco y negro de por sí, porque además no era un segunda edición de verdad, era un me he descargado esto y o lo he fotocopiado, más bien, lo he fotocopiado del manual de alguien que ya tenía sus propias anotaciones y lo he encuadernado y además le faltan páginas. Así que Precioso. ahí me planté. Y de hecho mi primera experiencia fue directamente dirigiendo, por circunstancias de la vida. Me encontré allí y me dijeron, toma, dirige. Y yo dije, pero yo tengo 12 años y vosotros sois todos más mayores. Ya, esta es la tradición, te toca dirigir. Así que aprendí a dirigir muy rápido. ¿Cómo eran de grandes esos grupos? Por curiosidad. No, no era un grupo muy grande. La cosa es que no todos íbamos a los campamentos y aún así el grupo era como las patrullas, lo que se llamaba como... Se llama. Los Mm. scouts siguen existiendo. Se llaman patrullas. Y éramos, creo que en mi primera partida era una mesa como de 6 personas, 7. No, que a ver, que no es una mesa pequeñita, Eso te iba a decir. pero la Para mayoría ser no la primera tampoco sabíamos, la es... mayoría no sabíamos jugar. Entonces había muchos más silencios incómodos que momentos épicos. Pero fuimos aprendiendo y seguí jugando durante bastante tiempo hasta que tuve un pequeñito parón y retomé, por suerte o por desgracia, porque Internet decidió que iba a consumir eh, a los McElroy haciendo The Adventure Zone, que apareció en mi tele un fanart de dos personajes súper secundarios que aparecen muy poquito y dije, ¿qué es esto? Debo investigar. Investigué, descubrí lo que era, descubrí el concepto de actual plays y me tiré de lleno a la piscina con ello y obviamente con Critical Role, que en esos momentos estaba empezando su segunda campaña. Llevaba como 2 capítulos, no llevaba más. Y ahí nos metimos a fondo y fue como, ¡buah! ¿Te imaginas hacer uno de estos? Y enganché a un grupo de amigues y les dije, ¿te imaginas hacer uno de estos? Y me dijeron, sí, suena bien, es lo peor que podría pasar. Y de eso hace 4 años. Y de hecho, esta semana hemos acabado esa campaña que empezamos. Y bueno, en el proceso alguien dijo, ya, pero es que no hay chicas que jueguen al rol. Y yo dije que, perdona. Bueno, ¿cuántas veces lo han dicho? Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y se me hinchó algún tipo de órgano interno. Y dije, ¿que no hay chicas que jueguen al rol? Pues voy a hacer un canal que vaya solo de eso. Y ahí empezó Carpe. Y ahí es cuando empecé a meterme en el rol a fondo, porque hasta ese momento realmente mi historia con el rol éramos mis 4 amigos y yo.
no conocíamos a nadie más que jugara. Fuimos a un par de, pues en Quart de Poblet, que está relativamente cerca de donde vivía en ese momento, se hacían unos eventos de rol y juegos de mesa y nos acercamos un par de veces y a eventitos así en los que había el riguroso total de 15 personas y todos se conocían entre ellos, entonces nosotros éramos los 4 pringaos que íbamos en plan, hola, ¿puedo jugar a tu partida? Pero si juego yo tienen que jugar mis 3 amigos también, porfa. Yo sola no. Y entonces no sabía, quiero decir, obviamente, el concepto de comunidad era algo que estaba en el fondo de mi cabeza, pero no era algo en lo que me hubiera metido hasta que me metí con el tema Carpe y todo eso, que me di cuenta de que había una comunidad súper, súper grande. Y además creció de un modo pero exageradamente rápido, desde más o menos, pues un poquito antes probablemente de que nosotros empezáramos con Carpe, ya empecé a ver cómo eso iba creciendo y creciendo y creciendo. Y para cuando Carpe ya era una cosa que existía, el rol se había convertido en algo, no voy a decir mainstream, pero casi. Casi todo el mundo sabía lo que era, gracias a, pues eso, Critical Role, a Stranger Things y a otra serie de acontecimientos que justo se juntaron todos y han catapultado el rol en los últimos años hasta convertirlo en una cosa igual no normal, pero que sí que se parece mucho a bueno, ya no te acusan con asesinar a gente por la calle cuando eres rolero. Está bien. Supongo, es una De- mejora. Es una mejora, es una mejora. Y traductora fue un poco de casualidad, porque yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Y no lo supe hasta segundo de bachiller. Que es lo típico. Niña prodigio saca muy buenas notas, no tiene objetivos en la vida. Y como estaba yo muy en plan, vale, tengo que entrar a la universidad porque todo el mundo en mi entorno espera que entre en la universidad porque tengo notas de sobra para entrar en la universidad. Pero no sé qué hacer. Mamá, ¿qué puedo hacer? Y mi madre dijo, mira, hay unas jornadas de estas que te enseñan potenciales carreras. Vamos a ir, vas a todas las de letras y alguna colará. Y a ver, yo había estado haciendo algunas cosillas de traducciones como fan. Empecé con 15 o 16 años en un fansub haciendo anime y haciendo manga. Desde el inglés, con una calidad bastante cuestionable. Y sabía que era algo que no me disgustaba, pero no me veía haciéndolo de forma profesional, ni mucho menos. Era como esa cosa que haces para pasar el rato. Pero fui a la charla de traducción que hicieron en estas jornadas y salí de allí con los ojitos brillantes y apuntándome a todas las universidades que daban traducción en España y en el extranjero. Y tuve la suerte de entrar en Castellón, que la verdad es que si hubiera entrado en cualquier otra, igual no habría querido seguir con esto, pero la de Castellón es súper práctica y todos los profesores eran traductores profesionales y toda la movida. Y me enamoré de traducir. Y empecé traduciendo. Bueno, dejé el fansub. Había dejado el fansub hacía no mucho, porque segundo de bachiller y tener vida no es algo que esté bien compaginado. Y empecé a hacer webcomics. Básicamente de forma súper esporádica. Cogía algunos webcomics que me gustaban, traducía 20 páginas, las subía y 3 meses después traducía otras 20 páginas y me parecía que era lo mejor que ha hecho el planeta Tierra jamás. Era una artista de la traducción yo. Luego me di cuenta de que no tanto. Y gracias a eso y a haber participado mucho en eventos y yo tenía mi propia asociación de manga y todo ese tipo de cosas durante la adolescencia, conocí al equipo de Fandogamia, que empezaron siendo una panda de fancineros con los que había colaborado algunas veces escribiendo guiones y haciendo el imbécil, dicho rápido y mal. Pues me dieron la oportunidad de traducir mi primer cómic profesional y aquí estamos. ¿Te acuerdas de cuál fue ese primer cómic profesional? Sí, la peor bazofia que ha publicado nadie en la Tierra, con todo el cariño del mundo. Pero es un cómic que se llama Urban Rivals, que tiene 2 tomos. Francés, estilo manga, pero manga francés. Está Pero basado manga en mal. un juego que probablemente todos recordaréis porque había publicidad constante en 2012 y en 2010, que cada vez que entrabas en una página web era como
Grecia, tu luchador, pelea contra otros, no sé qué. Y estaba por todos lados, se llamaba eso, Urban Rivals. Y fue un viaje, la verdad. La trama tenía sus cosas, el dibujo tenía sus cosas, y yo le tengo muchísimo cariño, y yo sé que todo el mundo en Fandogamia le tiene mucho cariño porque es de las primeras cosas que licenciamos. Pero no señalaría a nadie y le diría, sí, sí, de todo lo que he traducido, definitivamente lo que te recomiendo es Urban Rivals. Empieza por ahí y ya vas Ya va haciendo. subiendo. Sí, sí. De hecho, el primer tomo, bueno, obviamente la mayoría de editoriales, por no decir todas, te dan lo que se conoce como ejemplares de cortesía. Cuando traduces algo, te mandan 2, 3, 5, depende de lo que hayas hablado con ellos. Y yo siempre le guardo uno a mis padres, en plan, mirad, soy una persona productiva, lo que siempre soñasteis. Me he convertido en una persona que produce en el capitalismo. No podéis quejaros. Y siempre les mando un cómic y se les traduje. Les mandé, obviamente, Urban Rivals 1. Nunca les mandé Urban Rivals 2. Porque no quería que abrieran Urban Rivals 2. Porque hicieron la cosa esta del manga en el que había una señora. Y no hace falta que especifique más. Porque por contexto ya se Suficiente, entiende. suficiente. Es como en el rol, es como en el rol, la armadura de hombre y la armadura de mujer. Sí, sí. Exacto, exacto. Esta se supone que era profesora. Eh, pero. ¡VIP Ahora le mismo manga! me siento atacada como profesora. Ya, ya, bueno. Tomaron una serie de decisiones con el diseño. Había personajes muy bien diseñados, ¿eh? Había diseños de personajes que estaban muy guays, sobre todo de algunos luchadores que se notaba que venían del juego, que estaban guays, pero. Urban Rivals, un viaje. Lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Todavía lo tengo y de vez en cuando lo ojeo en plan. Ah, mira, eso lo hice yo. Aquí da liebre, nadie lo sabe. Sí, nadie tiene por qué enterarse. Desde entonces Eh, hemos aprendido muchísimo todos en Fandogamia y ahora hacemos cosas con bastante más calidad, la verdad. yo tengo aquí, no me pagáis por la publicidad, pero yo tengo aquí mi queridísimo Giant Days, que lo Los tengo todavía a mejores. medio y es oro puro, oro puro. Además, el trabajo de todo el mundo en Giant Days es una locura. Ya desde la edición inglesa es increíble, pero es que la traductora se le ocurra muchísimo, mete un montón de referencias, yo me río un montón con sus chistes. Y comentamos de vez en cuando cosas de la traducción, en plan viene y me dice, Buah, ¿tú cómo habrías traducido esto? Y comentamos y tal. Y el equipo bueno, el equipo, Rubén, que se encarga de hacer todo lo que viene siendo el aspecto gráfico, borra fondos enteros y los rehace y reescribe un montón de cosas, redibuja un montón de cosas, porque es una locura. También tengo algo tuyo. Ahí están, mis niños, mis pequeños. Estoy esperando a conseguir el tercer tomo. Ha salido ya, ha salido ya. Fue toda una apuesta, porque yo en esos momentos, cuando salieron los cómics, estaba muy, muy, muy enganchada a Critical Role, muy, muy, muy enganchada. Y recuerdo que enganché a Pedro un día en. Yo tenía el primer tomo en inglés, porque cuando tienes una hiperfijación debes consumir y debes tener el Mucho. producto. Entonces yo tenía la edición en inglés y en un evento, en unas Japan Weekend, con medio cosplay, agotada ya a las tantas de la tarde del sábado, yo siempre me acerco al stand de Fandogamia, si no estoy trabajando, me acerco a saludar y tal. Y me acerqué y fue como, Pedro. Pedro es el editor de Fandogamia. Pedro, imagínate sacar esto. Y Pedro me dijo, ¿qué? Y yo, visualízalo. Imagínate sacar esto. Y lo miró, lo leyó, le gustó un montón y decidimos lanzarnos a por la licencia. Sin saber, no teníamos ni idea de que iba a salir la serie de animación. Mm, Critical Role en el momento en el que tomamos la decisión no era tan grande, era grande. Ya tenía su propio cómic, tenía su número de seguidores y tal, pero no era tan grande. Y decidimos lanzarnos a la piscina y aquí estamos. La verdad es que funciona súper bien, la gente lo disfruta un montón. Y mucha gente que ha empezado a ver la serie llega al stand o llega a la página web y es como, oh, esto existe. Entonces me alegro. Quiero más. Sí, Comprar, exacto. comprar, comprar. Que fue lo que hice cuando descubrí que tenía unos cómics. Comprar, comprar, comprar.
Es que además van súper bien. Si no tienes ni idea de la serie, los puedes consumir, porque es como una precuela de toda la historia. Si sabes un montón de Vox Machina, lo puedes consumir. Si sabes un poquito, pero no mucho, lo puedes consumir. Si solo has visto las series y tal. Porque son historias totalmente distintas, dentro de que son los mismos personajes. Entonces está muy, muy guay. A mí me gustan un montón. Y he sufrido, porque hay una serie de decisiones que hay que tomar que es una de las cosas que más me gusta hacer y a la vez es una de las cosas más difíciles que pasa mucho en las historias de fantasía, que es acuñar términos. Y diréis, Lisa, ¿qué es acuñar términos? Y yo os diré, no os preocupéis, estoy aquí para educar. Acuñar términos es elegir cómo se va a traducir el nombre de algo. Puede ser el nombre de una nave, o puede ser un objeto, o puede ser el apodo de alguien. Todo eso lo estás acuñando porque tú estás eligiendo cuál va a ser la traducción, con muchas comillas, oficial, y ese término pasa a ser siempre así, o debería ser siempre así, si hubiera una continuidad y tal. Entonces, tuve que acuñar un montón de términos, y luego me vi en la tesitura de que la persona que lo tradujo para doblaje y yo nos conocemos. ¡Ah! Eso explica Pues cosas. claro. Y entonces fue como, vale, esto es una movida. Y se tuvo que comprar todos los cómics, porque obviamente no le podía contar a nadie por temas de confidencialidad que lo estaba haciendo. Entonces se tuvo que comprar todos los cómics e ir una a una con todas las palabras que yo había acuñado, en plan. Y además me contactó sin llegar a explicarme nada, porque ya te digo, estos contratos son súper cerrados. Y fue en plan de, ¿estás traduciendo ya el siguiente tomo de Vox Máquina? Por curiosidad. Y yo, no, no, todavía no nos lo han mandado, no, no tengo nada. No, vale, vale, no, por nada, por nada. Y ya cuando la anunciaron y ya el contrato de confidencialidad le dejaban, fue como, ¿cómo lo llevas? Y yo, bien, gracias. Además, se preocupó un montón de utilizar un montón de las expresiones y los modos de hablar que había elegido yo para los personajes y tal, y fue muy, muy guay. Rafa, un beso para ti. No sé si verás esto o leerás esto, pero te quiero mucho. Es un traductor increíble, Rafa. Ha hecho otras series también muy difíciles de traducir, como por ejemplo Ricky Morty. Y es un cerebro ese chaval. Y es muy guay. Has hablado un poco así por encima de Carpe Mm. y de que empezó también un poco por cierta pregunta que se repite en ciertas esferas del rol. Eh, pero ¿puedes explicar un poquito más qué es Carpe? ¿Quién participa en Carpe? ¿Qué hace Carpe? Pues Carpe dice, Carpe Dice, realmente, pero Carpe dice porque viene de No, Carpe además Diem. claro, y además es muy, muy gracioso porque puede ser como Simon dice. Exacto, y de hecho hacemos esa broma constantemente. Tenemos un talk show que se llama ¿Qué dice Carpe? Eh, y teníamos también ¿Qué le dices a Carpe? Eh, Somos, como veis, personas súper inteligentes y que nos encanta hacer humor inteligente. Pero básicamente es un canal de rol que empezó porque, bueno, nosotras queríamos grabar una partida. Y la cosa es que todas las partidas que habíamos visto estaban, uno, dirigidas por hombres, y dos, la mesa era, si no un 100% hombres, un 90-95% hombres. Como mucho veíamos una chica, en casos súper, súper extremos veíamos dos. Y nosotras era como, no puede ser. Si, si nosotras nos conocemos entre nosotras y roleamos, y cada una de nosotras conoce a más chicas que rolean, ¿cómo puede ser que no haya ningún canal que conociéramos en ese momento en el que haya chicas roleando? O más chicas roleando, porque ya no es una cuestión de que haya, siempre hay una, hay dos. Pero que en proporción hubiera tan poquitas era algo que nos escamaba mucho. Y decidimos empezar eso, primero con Mesa de Arpías, que fue nuestro primer programa, en el que la mesa estaba compuesta 95% por mujeres o personas no binarias, pero que se presentaban sobre todo de forma femenina. Y un día, hablando a las tantas de la mañana con una amiga que estaba en otro canal en esos momentos, en el que la mayoría de personas
eran señores que tomaban decisiones de señor. Y digo señor con S mayúscula, que no es lo mismo que un hombre. No, no. Señoro, hablamos de señoro, ¿no? Señoro, señoro. Pues hablando, fue como, ¡buah! Podríamos hacer un programa en el que básicamente habláramos de nuestras experiencias roleando. No de nuestras experiencias roleando como mujeres, sino de nuestras experiencias roleando. Pero da la casualidad que todas las personas que hablan en ese programa son mujeres. Son mujeres. ¿Cómo lo veríais? Y a partir de ahí decidimos que Mesa de Arpías no era suficiente y que queríamos hacer un espacio que consideráramos un espacio seguro para que, pues eso, mujeres, personas no binarias y personas infrarrepresentadas en el mundillo del rol pudieran tanto tener un espacio para consumir el rol y un espacio para expresarse también, porque no era algo que hubiéramos visto. Y a partir de ahí empezamos y le hicimos un huequito, pues, por ejemplo, a Mixi, que había estado en la trastienda, a Leon, que también venía de la trastienda. De nuestra propia parte teníamos a Matla, teníamos a Marina, teníamos a un montón de gente y hemos ido creciendo muchísimo. Tenemos a Yolín, tenemos a Matt, tenemos a muchísimas personas que además es eso, estamos hablando de personas racializadas, estamos hablando de personas trans, de personas no binarias, de mujeres, de gente que no había tenido un espacio hasta ese momento. Y nos lanzamos desde el primer momento a insistir en que éramos un canal feminista, éramos un canal a favor de los derechos de las personas LGTB y que pretendíamos visibilizarlo. Queríamos que nuestros personajes fueran mujeres que tuvieran vivencias de mujeres. Queríamos que nuestros personajes fueran LGTB y que no fuera algo raro, que fuera algo que estaba normalizado dentro de la historia. Queríamos también contar historias distintas, porque muchas veces hay mucha tendencia a... En aquella época, no hace tanto, ¿no? Hace como 4 años, pero en esos momentos había ciertas cosas del rol que estaban un poco mal vistas en el rol, en plan, el tener historias de romance o centrar, no tener historias, podías tener una historia secundaria de romance en tu trama de matar monstruos, pero que tu historia fuera de romance y a veces matar monstruos era algo que estaba muy mal visto. Y entonces queríamos hacer todo ese tipo de cosas, porque a nosotras pues, nos gustaba el romance y nos gustaban nuestras historias dramáticas de sentimientos y de hablar de nuestras cosas y también nos gusta matar monstruos y matamos muchos monstruos. Tenemos series dedicadas única y exclusivamente a matar monstruos. Pero queríamos tener un poco también de espacio para poder hacer esas cosas sin sentirnos juzgadas y que otra gente que a lo mejor se había encontrado con entornos menos amables Ujú. llegara y dijera, ah, no todo el rol es eso. También está este espacio. Y es algo que hemos visto mucho en la comunidad. Nuestra comunidad son sobre todo mujeres, personas no binarias, personas LGTB, personas trans, que en otros espacios han visto como que se invalidaba ya ni siquiera su experiencia a la hora de jugar, sino su propia existencia y su propio derecho a tener ese espacio. Y que en Carpe han encontrado un sitio, han encontrado grupos de amigos, han encontrado eh, gente con la que jugar, gente con la que hacer, mejorar en arte o mejorar en cosas. Hay gente que empezó escribiendo para Carpe y que ahora se está presentando a concursos y tal y que planea escribir de forma más o menos profesional, o gente que no había levantado un lápiz para dibujar jamás, decidió hacer un fanart, vio que le gustaba y se metió en ello a fondo. Y nosotras estamos súper contentas de que después de 4 años hayamos podido hacer eso. Y habíamos podido conocer también a muchísima gente maravillosa de muchos otros canales y ya no solo de canales, gente sin nombre, por así decirlo, que entró en la comunidad, pero hemos encontrado a gente como Éxito Crítico, que son increíbles y que también tienen un montón de mujeres, de personas no binarias, un montón de representación LGTB. Nos hemos encontrado con gente que nos ha apoyado un montón, gente que hemos visto que ha crecido con nosotras también. Porque, por ejemplo, nosotras desde el primer momento reivindicábamos mucho el uso de pronombres en los layouts para visibilizar que hay personas que tienen un aspecto que no nos harían pensar en un género u otro, pero que sí que corresponden a ese género. Y evitarle el mal trago a esa persona de entrar en los comentarios y que ponga no sé quién es muy guapo, cuando es muy guapa.
realmente, y es un choque que no hace falta que tengas y que puedes arreglar súper fácilmente poniéndolo. Pues nosotros lo ponemos en el layout y además lo ponemos en la descripción de todos los vídeos para que todo el mundo tenga acceso a verlo. Si, por ejemplo, no lo puedes ver en el vídeo porque no pues, tienes problemas a la hora de ver directamente, estás ciego, tienes cualquier otra cuestión que no te permite ver o que no te apetece estar mirando el vídeo, por lo menos lo tienes también en los comentarios y lo tienes en la descripción para que automáticamente tú sepas cómo referirte a esa persona. Y hemos visto un montón de canales que se han adherido a esa iniciativa y nos parece súper, súper importante, y otros canales que han empezado a hablar de estos temas, no voy a decir gracias a nosotras, pero que nos han acompañado en este viaje y en estas reivindicaciones, y que hemos podido, pues nos han invitado también a dar nuestra propia opinión y a visibilizar todo este tipo de problemáticas que, gracias a Dios, cada vez son menos, están menos presentes en el mundillo, que siguen existiendo, por desgracia, pero que cada vez se ven menos, cada vez ves a más gente orgullosa de jugar su trama de romance en sus dungeons, o cada vez hay más indies que te permiten jugar juegos totalmente distintos y están más visibilizados, y cada vez hay más personas racializadas, no binarias, trans, mujeres y de muchos otros colectivos que originalmente estaban marginalizados y que no se nos permitía tener ese espacio, ahora ya no solo están presentes, sino que son personas importantes en el mundillo del rol, y es muy satisfactorio el ver cómo hemos podido ir de la mano y avanzar todas juntas en esa dirección, y que continuamos mejorando, porque cada día se ve más, cada día hay más creadoras de contenido, cada día hay más presencia eso de personas racializadas, cada vez hay más conciencia de cómo tiene que mejorar el rol. Solo hay que ver los cambios que han hecho últimamente Dungeons and Dragons con cuestión a las razas, a las nomenclaturas, a todo ese tipo de cosas. Eso es porque se ha creado una comunidad de personas que ya no creen que el rol es para señores, señoros, de hecho. Creen que el rol es para personas. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Si me enrollo Sí. mucho me dices, porque de vez en cuando me da aquí el modo discurso y es No te como preocupes. Luego cortar, yo recorto. No te voy meeting. a, no te voy a encorsetar. ¿Qué más? Bueno, sí, siguiendo un poco esta línea, no es ningún secreto que eres neurodivergente. O sea, si me Sí, lío a la hora de decir, o sea, decir algo y está mal, tú me avisas y repito, ¿eh? O vale. sea, Por ahora que todo bien, igual no te la preocupes. lío sin querer, ¿sabes? Sí, sí, a todos nos ha pasado. Eso, que no es ningún secreto que eres neurodivergente Ujú. y que además utilizas Carpe y las redes sociales como altavoz para hablar de ello y para visibilizarlo y demás. Sí, ¿Crees que el rol es accesible a todo el mundo? no, Ahora y cuando empezó Carpe. no, 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 para nada, para nada. El rol es muy poquito accesible y ha sido. Ahora cada vez es más accesible. Pero el rol no es algo que esté pensado para la mayoría de personas discapacitadas. Y ya no solo que esté. Bueno, es que el mundo no está pensado para personas discapacitadas, ¿no? Pero muchas editoriales te sacan un PDF y te lo sacan como imagen. Entonces, los lectores de voz que utilizan tanto personas ciegas como a lo mejor personas con déficit de atención, personas que tienen Dislexia. dificultades, dislexia, personas que tienen problemas de comprensión lectora, cosas así, lo utilizan para poder consumir su contenido. Con este tipo de PDFs no van a ningún lado. O hay muchísimas ayudas que solo se puede acceder vía audio. Hay mucho contenido que no se puede acceder fácilmente. Entonces, no. Creo que cada vez estamos más concienciadas, que cada vez vamos más en esa dirección. Igual que, por suerte, toda la sociedad, pero no es algo que esté particularmente pensado para ello. Hasta hace relativamente poco había cierto discurso sobre que estaba mal utilizar dados que no fueran físicos en mesas físicas. Es una cosa que ocurre. Ese discurso ocurre. Y, por ejemplo, eso es un problema para personas con dificultades de movilidad, porque a lo mejor no pueden lanzar un dado, pero sí pueden apretar el botón para lanzar un dado online. Gente que, por ejemplo, cuando hace sus actual plays, sus partidas grabadas,
pone la música muy fuerte, que es un problema bastante serio para las personas que tienen dificultades para oír. No las personas sordas, pero hay personas que tienen algunas dificultades y que cuanto más ruido hay, más les cuesta el acceder a ese contenido. Entonces son pequeñas cosas que hay que tener cuidado y que como no las conocemos, porque no es una cuestión de maldad, no es una cuestión de que una persona se levante y diga, ja, 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 por fin voy a hacer el rol lo menos accesible posible. No creo que haya, bueno, sí que hay gente así en el mundo, ¿no? Pero la mayoría de gente no es así. Entonces, yo creo que es una cuestión de desconocimiento, que hace falta más personas discapacitadas a las que les demos voz para que la gente que no tenemos esas discapacidades podamos mejorar cómo creamos y cómo compartimos para que sea mucho más accesible para toda esa gente. Desde Ujú. eso, desde EPUBs sin imágenes para las personas o con las imágenes descritas para las personas ciegas, desde bajar el volumen de la música y poner subtítulos para las personas sordas o con problemas de audición, hasta versiones reducidas de los propios manuales. A veces nos enrollamos muchísimo porque queremos hacerlo precioso y bonito y sería súper fácil el tener ayudas que a lo mejor en una página estuviera resumido el cómo jugar al juego. Eso le facilitaría fácil. El español es un idioma precioso. Me encantaría saber hablarlo. Pero eso le facilitaría muchísimo la vida a personas con déficit de atención, incluso personas autistas, personas con neurodivergencias, que nos dificulta el... Yo te lo voy a decir, sinceramente, a mí la mitad de manuales que tengo no me los he leído de cabo a rabo. Hay gente que me dice, no, me estoy leyendo este manual y es como, ¿cómo que te estás leyendo el manual? No, no, yo voy, me leo la parte del manual que necesito para entender una cosa y ya está, no me lo leo del tirón de principio a fin porque es una cantidad de contenido que soy incapaz de, primero de concentrarme durante tantas horas y luego de retener toda esa información. No, no, me fascina a la gente que es capaz, la verdad. Conozco a gente que te viene y le dices, buah, el otro día me peleé con una mantícora y te mira y te dice, ah, sí, tiene no sé cuánto de armadura y tanto de ataque y puede hacer 2 ataques porque tiene las garras. Y es como, ¿tú también te has peleado con una mantícora últimamente? Y dice, no, se sabe, me sé todos los monstruos del manual. Y es como, ok, ok. Cerebro me parece fascinante e increíble. Porque son súper entretenidas las partes de mecánica. Los capítulos de mecánicas son súper entretenidos. Cuando tengo que corregir un capítulo de mecánicas, me voy dando golpes contra la Cuando pared, tengo, en plan, no quiero seguir, no quiero cuando seguir, tengo esto que se llama tortura. traducir, cuando tengo que traducir un capítulo de mecánica, eh, mini cosa, ¿no? Pero cuando estaba traduciendo Reinos de Hierro, yo me lo estaba pasando pipa. A mí me dieron el libro de setting y yo estaba encantada ahí en plan, y ahora esta guerra, y ahora esta gente se pelea con esta gente. Increíble toda esta historia. Y de repente me llegó la parte en la que me ponía, y ahora stats. Y fue como... Tardé el doble en traducir la parte de stats, a pesar de que era como un cuarto del libro, que todo el resto. Porque me aburría tantísimo. Era como, ya he puesto 5 veces clase de armadura, no quiero volver a ponerlo, no quiero volver a explicar cómo funcionan las garras, que obviamente si funciona exactamente igual, uso Copia programas y de traducción pega. asistida y te dice, oye, esto ya lo has traducido, y tú dices, es verdad. Pero cuando cambia ligeramente en plan de, no, en el turno 5 además puedes hacer esto. eh, ya es como, vale, vale. Y luego el modo de escribir de muchos autores, que es como, no podías decir cada 5 turnos recuperas todos tus puntos, yo qué sé, o algo así sencillo. Es como la situación en la que te encuentras, si permite que llegaras a los turnos 5, 10, 15 y así sucesivamente, permitiría que todos los puntos que has acumulado que has perdido durante las partidas anteriores o los eventos anteriores se recuperen fácilmente en un momento de descanso. Y es como, Se piensan, o sea, yo creo que realmente ellos creen que son como el renacer de Shakespeare. Y sí, como, no, sí, sí.
No, es que No no, hace no. falta. Simple, simple. Keep it Sí. simple, por favor, señor. Y si te quieres enrollar, tienes toda la parte de trasfondo y tienes todo ese tipo de cosas, pero en cuanto llegas a las mecánicas, necesito entenderlo de un vistazo. Porque si no, casi todas las personas neurodivergentes nos vamos a perder. Sinceramente. Yo además tengo discalculia, que es una. Básicamente es, para resumirlo, por favor, psicólogos Números del mal. mundo, no me matéis, pero es la dislexia de los números, la llaman. Sí, sí, es números mal. Exacto. Entonces, a mí me ponen una tabla explicada complicadísima, con 85.000 números, y me dicen que además yo tengo que hacer los cálculos de cabeza y es como. Hasta No, luego. gracias. Siguiente. He Next. tomado la decisión táctica de solo jugar PBTAs. Muchas gracias. Pregunta extra, porque no podía dejar esta parte sin hacértela. ¿Crees que la abogada Wu podría jugar a rol? Si el rol fuera sobre un tema que le interesara, sí, pero tendría que interesarle. Tendría que ser Eh, sobre ballenas. si fuera sobre ballenas, probablemente se convertiría inmediatamente en su juego favorito. Es una cosa que nos pasa. Yo tuve la suerte de hiperfijarme con el rol, y por suerte me hiperfijé con el rol, no con este rol en particular. Este juego, este manual o esta partida. También me hiperfijé con esas cosas aparte. Pero eso es otra historia. Entonces, sí, te tiene que interesar, tienes que meterte. El problema también es que también, esto es otra cosa, un consejo para todos vosotros que estáis ahí leyéndonos. Tus partidas, entiendo que cuesta mucho coincidir, pero tus partidas no tienen por qué ser 6 horas del tirón. Tanto para jugarlas como para consumirlas. En caso de que estéis haciendo partidas. En Carpe Dice hacemos partidas normalmente de 2 horas. Si pueden ser de menos, de menos. Porque mantener la atención durante tantísimo rato es muy, muy, muy difícil. Casi todas las personas neurodivergentes que conozco no son capaces de aguantar la atención tanto rato. A mí las películas de más de hora y media me parecen un invento del diablo para que yo pierda mi salud mental. Porque me cuesta muchísimo. Y cuando las partidas se alargan mucho, yo necesito estar haciendo otras cosas en la mesa. Necesito, pues normalmente estoy con el móvil jugando al Tetris o estoy haciendo ese tipo de cosas porque no puedo, no soy capaz de mantener la atención al 100%. Y me entero de todo, me entero de todo. Pero no, si las partidas duran más de hora y media, 2 horas, mm, entonces, si tenéis personas neurodivergentes o que sospecháis que son neurodivergentes en vuestra mesa, no cuesta nada hacer descansos cada media hora o una hora, descansos cortitos de 5 minutos, de vamos a beber agua y vamos a estirar. Hacer partidas más cortas, si os lo podéis permitir en cuanto a los horarios de quedar. Y si no, permitir que esas personas o que todas las personas en la mesa puedan estar haciendo otra cosa sin que os sintáis ofendides. Porque no es que estén perdiendo la atención en la trama, es que están intentando mantenerla. Sí, mi novio tiene TDA. Y cuando jugamos a rol, él está en su silla, en su sitio, tirando dados todo el tiempo. Es que es Justo por eso. eso. Buscamos modos de entretenernos. Hay gente que dibuja. Hay gente, es eso, que está con lo que se conocen como fidget toys, que son mm, jueguecitos que te permiten tener las manos ocupadas. Pero es que esos están baneados cuando grabamos porque hacen ruido. Entonces no me dejan usarlos. Eh, pero siempre. Lo bueno es que no se me ve el cuerpo entero cuando grabamos. Pero siempre tengo algo entre manos. Esto es un pendiente que se separó y siempre estoy jugando con algo porque no soy capaz de mantener toda la atención. Pero ni yo ni ninguna Ni persona nadie. neurodivergente que conozca. Y diría que las personas neurotípicas, a la mayoría a partir de la segunda hora les empieza a costar. Entonces, sed amables con vosotras mismas, sed amables con vuestras amigas neurodivergentes y haced descansos. No pasa nada en parar 5 minutos cada hora. No se muere nadie. Pomodoro del rol. Una fácil. O difícil, no lo sé, ¿eh? Yo creo que es fácil. Juego de rol favorito y juego al que más juega. Difícil, esa es difícil. Al que más juego es definitivamente Dungeons, porque es lo que tiene. Eh, Aparte de jugar, también dirijo mucho Dungeons. Y he dirigido, porque además es lo que te pide la mayoría de la gente, porque yo dirijo partidas pagadas también. Y
te piden dungeons. Aparte de eso, acabamos de terminar Mesa de Arpías, que también era dungeons. La mayoría, bueno, varias de las partidas que hemos jugado y que estamos jugando en Carpe son dungeons. Pero no diría que es mi favorito. Mi juego de rol favorito. Uf, solo puedo escoger uno. Solo puedes escoger uno. Solo puedo Te escoger adelanto que uno. habrá otro similar, pero sobre la traducción de rol. Así que si tienes un juego favorito traducido tuyo, Mm, no cuenta. no, no, pero. Uf, solo uno. Eh... Eh... Diría que con el juego que más estoy disfrutando ahora mismo jugando es Baesen. ¿Hace mucho la mesa con la que lo estoy jugando? Yo creo que Las sí. señoras, las señoras de esa mesa. Las señoras de esa mesa, que madre mía, y nuestro director, que es el mejor. Pero. Pero sí, yo diría que ahora mismo. Vamos a decir Baesen. Y lo hemos ya dicho, hemos hablado un poco ya de eso anteriormente, pero mm, ya sabemos que no es igual traducir rol que traducir ficción, sea Mm, cómico o otra cosa, pero ¿qué es como en lo que más se diferencia una cosa de la otra? eh, yo he traducido muchas cosas en mi carrera, ¿vale? Porque es lo que tiene. No, no te lanzas, no sales de la carrera y automáticamente te dan Juego de Tronos. Entonces, yo empecé traduciendo manuales de lavadoras. Y tú dirás, Lisa, ¿y esto? Un documento muy interesante. Alguien tiene que hacerlo. Mejor que un Y, ordenador que luego no traduce bien y tienes que decir, me voy al inglés a ver si entiendo algo. y yo diría que traducir un juego de rol es como traducir una novela que se ha fusionado de algún modo con un manual de lavadoras. Porque al final no solo tienes que centrarte en el aspecto más literario, en mantener un estilo que tiene el autor, el mantener una serie de vocabulario, el mantener todo ese tipo de cosas, sino que además tienes que tener en cuenta un montón de tecnicismos y cosas que son, son normas y son reglas de cómo vas a poder jugar a ese juego y que no puedes inventártelo. Tú cuando estás haciendo una novela, cuando estás haciendo un cómic, te puedes inventar con muchas comillas lo que están diciendo. Puedes jugar con las palabras, puedes cambiar la estructura de una frase o puedes hacer virguerías para que el personaje diga lo mismo sin decir exactamente lo mismo. Porque no puede decir exactamente lo mismo, es lo que tiene que ser otro idioma. Pero cuando entras en una parte de mecánicas, ahí se acabó la fiesta. Ahí las cosas tienen que estar prácticamente palabra por palabra porque es lo que... Es decir, solo se puede jugar al juego y el juego está optimizado solo de ese modo. Entonces, si tú decides ponerte creativa y meter ahí un bastante que no estaba en el original, puedes estar cargándote el juego entero sin querer. Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado en esa parte. Yo diría que eso es lo principal, porque casi todo lo demás es igual. Casi, casi todo. Hay muchos tecnicismos, hay muchas palabras que tienen que ser como son. Pero eso te pasa casi siempre que haces cosas que vienen con un bagaje detrás, por así decirlo. Por ejemplo, cuando he traducido Doctor Who tiene su vocabulario propio. No te puedes inventar los nombres de criaturas que han salido antes ya en la serie, o de personajes, o de eventos, porque todo eso ya viene traducido. Entonces, cuando estás traduciendo cualquier cosa de rol, hay ciertas palabras que aunque estén mal traducidas, así es como están. Y la gente no le va a hacer gracia que tú cambies hit points y que no pongas puntos de golpe. Entonces tienes que asumir una serie de decisiones que tomó alguien hace unos años y cogerlas y correr con ellas. Y te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero esas son las decisiones que se han tomado y esos son los nombres que el público espera leer. Entonces, alguien ha decidido traducir el nombre de un conjuro de un modo. Tú vas a mirar el conjuro y vas a decir, pues no es mi división. Y ya está. No te queda otra que asumir que así es. Y no puedes jugar tanto como... Si es... Obviamente hay novelas que vienen de detrás y que tienes que mantener esas cosas, pero si te dan, por ejemplo, un cómic
que no tiene referencias, que no va de nada que existía antes, tú te lo inventas todo. Y si una persona hace un chiste, tú puedes cambiar las palabras para que el chiste también tenga gracia en español. Pero si Scanlan de Critical Role decide hacer una broma con el nombre de un conjuro, que en inglés es graciosísima porque justo suena igual que probablemente algún miembro o algún órgano sexual o alguna cosa así. Y es divertidísimo en español. No puedes cambiar el nombre del conjuro para que encaje con la gracia. Tienes o que asumir que ese chiste se ha perdido en la inmensidad del océano o intentar cambiar la frase para que tenga sentido. Entonces es eso, está más encorsetado. Vienes con un Mm. cuadrado que está mucho más cerrado y te da menos espacio de actuación. Pero eso también es divertido, hasta cierto punto. Hasta que llegas al capítulo de las mecánicas. Hasta que llegas a las mecánicas. Entonces ya es como, oh no, tú otra vez. Ya hemos dicho que es traducir, pero ¿cómo es trabajar de traductor en el mundo del rol y trabajar de traductora en el mundo de las lavadoras o de la ficción? Duro, cansado. La traducción está mucho menos valorada de lo que debería. La gente solo se acuerda de los traductores para quejarse, normalmente, y no se da cuenta de que detrás de casi todo lo que consume, por suerte o por desgracia, hay un traductor. Pero se olvida el consumidor final y a veces se olvidan los editores. Y te llaman y te mandan un mensaje a finales de agosto y te dicen, oye, a principios de octubre tú puedes tener este texto de 180.000 palabras. Te voy a pagar con pipas. ¿Te parece? Y tú dices, bueno, es eso o hacer otro manual de lavadoras. Así que, ándalo para acá. Serán pipas. Vamos para allá con las pipas. Es que los de las lavadoras me estaban pagando en avellanas y no me gustan tanto, ¿sabes? No sé. Nah, es gratificante cuando ves por fin el libro ahí fuera. Pero sí que es verdad que las condiciones ahora mismo del mundillo de la traducción no son ideales. Hay muchísima traducción automática, hay muchísimos malos pagadores, tanto en cantidad como en calidad. Hay editoriales que tardan de 6 meses a un año en pagarte, aunque en los contratos ponga que van a pagarte a 3 meses. Hay editoriales que intentan pagarte a un céntimo por palabra y no se puede pagar un céntimo por palabra. Es que, quiero decir, no salen las cuentas, no salen las cuentas, es físicamente imposible. Editoriales que te pagan cuando ya se han financiado los Berkamis, pero sacan el Berkami 2 años después de que tú hayas entregado tu traducción. Entonces, no es un mundillo fácil. Además, es un mundillo en el que no es fácil acceder tampoco, porque te tienen que conocer y tienen que tener esa confianza contigo como para lanzarte algo, y casi siempre es porque conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Yo trabajé para No Solo Roll porque me lo pasó una persona que había trabajado para No Solo Roll y que en esos momentos no podía encargarse de ello. Y nos conocíamos, bueno, nos conocemos, no hemos dejado de conocernos. Somos colegas, hemos hecho cosas juntos y me dijo, yo no me voy a poder encargar, ¿lo quieres tú? Y yo dije, pa' mí, pa' mi casa, pa' siempre. Y me lo mandaron y me encargué yo. Pero yo había mandado currículum a No Solo Roll hacía bastante tiempo y vamos, eso pasó directamente a la carpeta de basura, a la papelera, así como ¡fu! Entonces es un mundillo difícil, es un mundillo difícil y que creo que necesita mucha más visibilización. Porque mucha gente cree que el rol no se puede profesionalizar porque es una cosa muy de fans. Y es verdad que te tiene que gustar mucho el rol para querer vivir del rol porque es difícil, es cansado, no es tan... No es tan beneficioso, sobre todo económicamente, como debería. Porque en tu corazón te llena mucho el ver un libro, pero si luego no puedes comer con eso y le has dedicado
horas y horas de tu vida. Y entonces hay mucha gente que de verdad cree que no se puede profesionalizar el rol, pero yo a esa gente le digo, con esa actitud seguro que no. Hay gente experta en traducir rol. Hay gente que ha traducido muchísimos manuales y que sabe cómo se traduce un manual. Y hay gente que sabe cómo maquetar libros de rol y que maqueta libros increíbles. Y si desde toda la comunidad, desde abajo del todo, exigiéramos que esa gente fuera la que se encargara de hacer los productos y exigiéramos una calidad en todos los productos que salen, no les quedaría otro remedio a las editoriales que sacarlos. Porque al final, si yo me niego a comprarle a X porque sé que le paga mal sus traductores, a Y porque las traducciones que salen son bastante patéticas y se nota que no las ha hecho un traductor, las ha hecho mi primo, el que hizo el Erasmus en Manchester durante 6 meses, pero estudió, no sé, fisiología podal. Eh, si les exigimos que estén bien maquetadas, les exigimos que estén bien impresas, les exigimos todo ese tipo de cosas y si no nos negamos a comprarlo, al final a las editoriales quieren hacer dinero. Así es como funciona el mundo capitalista. Y si el dinero se va a hacer teniendo cuidado en esos detalles, lo van a hacer. El problema es que cuando, como consumidores, no exigimos esos estándares y nos llega un libro con erratas, que haya una o dos erratas es normal. Son 180.000 palabras. Insisto, un libro de rol medio son 180.000 palabras. El que no se te pase ni una coma es muy, muy difícil, sobre todo con el ritmo que tienes que llevar para que una editorial sea rentable. Es muy difícil. Pero que está de ratas hasta arriba, con cosas mal traducidas, con frases que dices, es que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, esto no lo ha revisado nadie. Que los textos se comen partes que no se leen bien porque han elegido una fuente que dices, para esto podrías haberlo hecho en Comic Sans y nos habríamos ahorrado todos el drama. No podemos permitir que eso quede impune. Queda muy dramático, ¿no? Pero ahí es cuando tienes que ir y tienes que ir a la editorial y decirle, no te voy a volver a comprar hasta que no mejores esto. Porque es eso, yo estoy muy metida en el mundillo editorial desde hace muchos años. Sé lo que cuesta sacar un libro. Los libros son muy caros. Sacar un libro es carísimo, ya no solo en el tiempo, en todo, simplemente en materiales. Lo que te cuesta imprimir un libro es una locura. Entonces, es difícil sacar el rol adelante, porque no somos un nicho muy pequeñito. No somos tantísima gente los que jugamos a rol. Entonces, yo entiendo que no es fácil sacarle rentabilidad al rol, pero se puede sacar rentabilidad al rol haciendo las cosas un poquito bien. No digo perfectas, digo un poquito bien. Digo queriendo un poco a tus traductores, valorándolos, a tus maquetadores, a todas las personas que están en esa cadena tan con un equilibrio tan delicado, porque además con que uno de nosotros falle, eso se convierte en un tinglado de 3 pares de narices y a ver cómo lo arreglas. Entonces, teniendo un poquito de cuidado como editores y como personas responsables de las editoriales, el rol mejoraría tantísimo en calidad. Porque no somos pocas personas que sabemos traducir rol en España. Yo, así, sin pensar mucho, conozco a 4 o 5 personas que, no voy a decir solo se dedican a traducir rol, pero sobre todo se dedican a traducir rol. Y que llevan una cantidad importante de libros a sus espaldas. Y a esa gente se lo puedes pedir. Y sí, les vas a tener que pagar un poco más, pero a cambio vas a tener un libro que va a dar gusto leerlo, porque son profesionales. No, mi primo, el que hizo el Erasmus en Manchester, que me pone, eventualmente acabaremos las obras, y es como... Sí, no. Yo no quiero que el mundo del rol sea perfecto, yo quiero que el mundo del rol esté bien, bien plus, digamos. Vamos a ponernos un poco así locatis y a tirar para Optimistas. arriba. Sí, bien, bastante bien. No digo perfecto, digo bastante bien. Y entonces, de los libros que has de rol, los Ujú. manuales de rol que has podido traducir, ¿cuál es tu favorito y cuál es el que más difícil lo has tenido para hacerlo? El que más te ha costado. Eh,
Mm, Con el que más disfruté traduciendo fue Magos de las Finanzas. Con el que más sufrí traduciendo fue Magos de las Finanzas. Las Excelentes fue guay, a pesar de que tenía algunos chistes que me las vi y me las deseé. Por suerte, en el equipo de Fandogamia les gusta el humor y les puedo ir a llorar aleatoriamente y decirles, no se me ocurre nada, yo no soy tan graciosa. O soltarles 4 ideas y que me digan cuál es la que es menos patética. Con el tema de cuando traduje Neverland, tuve la dificultad de que los espacios estaban súper, súper reducidos y súper cuadriculados, entonces no me podía ir ni una letra. Bueno, sí, una letra sí, pero 5 no. Y todo el mundo sabe, si lo habéis mirado, los textos en inglés son mucho más cortos que en español. La mayoría de palabras en español son más largas, necesitamos más palabras para contar lo mismo. Entonces ahí tuve que tener mucho cuidado y eso fueron cosas complicadas. En Reinos de Hierro tuve muy poco tiempo. Tuve un mes para hacer 180.000 palabras. Un mes justo. Y fue un viaje, fue un viaje. Y eso son cosas difíciles, pero Magos de las Finanzas tenía poco tiempo. Por culpa mía, no de la editorial. Me lo fui dejando. Fandogamia siempre se porta muy bien con los plazos. No he tenido ningún problema con eso. Tenía chistecitos hasta en la sopa. Prácticamente de cada 4 palabras, 3 eran un chiste. Y luego tenía que conseguir que el sistema tuviera sentido y que no se alargara muchísimo más. Porque son libros que queríamos que fueran cortos, queríamos que fueran accesibles, queríamos que fueran baratos. Y entonces, si me pasaba mucho, el libro se iba a hacer, iba a pasar de ser 100 páginas a ser 300. Y no podíamos sacar un libro de 300 páginas por 10 euros, que era nuestro objetivo. Entonces tuve que tener un poco de cuidado con todo. Y fue una aventura, pero me lo pasé súper, súper bien porque a mí me gustan ese tipo de cosas. Tuve que acuñar un montón de términos, tuve que ponerle nombres a un montón de personajes, tuve que traducir un montón de chistes, de referencias, pues hay una cantidad obscena de referencias al Señor de los Anillos. Y todas esas tenían que estar yo con el libro original en la mano, en plan, vale, la estructura de la frase es esta, se tiene que copiar. A ser posible, tiene que tener las mismas vocales para que suene más o menos parecido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ello. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Pero también fue un infierno divertido. ¿Y cómo es, antes que hemos hablado de Vox Máquina, traducir algo de lo que ya eres fan? Cómo es esa experiencia? Cuando Pedro me dijo que nos habían dado Vox Máquina, me llamó por teléfono y me quedé tanto rato en silencio que oí a Pedro de fondo decirle al resto de gente de la oficina, se le ha cortado. Y ya fue como, no, 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 si estoy aquí, lo que pasa es que estoy mirando por la ventana sin creerme que vaya a hacer esto. Y además, no le puedes contar a nadie que lo estás haciendo. Porque es una franquicia que es gorda y las publicaciones se tienen que anunciar a bombo y platillo cuando se tienen que anunciar. Si las anuncias antes, le estás estropeando, o si sale el rumor, le estás estropeando el gran golpe a la editorial. Entonces, tú no puedes contar nada de eso, aparte de que hay contratos de confidencialidad de por medio y todo ese tipo de cosas, pero en esos momentos me estaba llamando por teléfono. Técnicamente yo no había firmado nada y podría haber ido a Twitter, ¡buah, chavales, os vais a cagar con esto! No lo hice, obviamente, porque es eso, respetas a la editorial y quieres que vuelvan a trabajar contigo. Entonces, es una cosa, porque además se suman muchas cosas, porque se suma tu propio amor a la franquicia, que entonces lo quieres hacer lo mejor posible. Se suma a las expectativas que tenga de ti la editorial, que obviamente si te ha dado una cosa así que espera que tenga bastante éxito, normalmente es, pues, tiene unas altas expectativas en el trabajo que vayas a hacer. Y luego coges y te paras a pensar y dices, ¿cuántos fans tiene Critical Role? En plan, en el mundo. ¿Cuántos fans pueden querer ponerme una bomba en la... Exacto, ¿cuánta gente me va a querer matar por traducir así esto? Porque esa gente está ahí fuera y te mandan mensajes muy enfadados en redes sociales para decirte todo lo que has fallado en tu vida.
y no te queda otra que leerlos y decir, dadme a culpa. Entonces, es todo un viaje. Y cuando me pidieron Vox Machina, dediqué, igual que cuando me pidieron Doctor Who. Doctor Who me llamó Pedro a la oficina y me hizo ir en persona y me hizo sentarme en una silla antes de decirme, tengo los derechos de esto, ¿quieres hacerlo tú? Pero son esas cosas que no voy a decir te pasas más tiempo contemplando que traduciendo, pero sí te pasas muchas horas mirando a una pared en blanco y diciendo, vale, voy a hacer esta cosa. La voy a hacer yo. Han confiado en mí para hacer esto, a lo que le tengo tantísimo cariño. Es un poco como cuando un amigo cercano o alguien de tu familia te da un bebé por primera vez. Tú, que no la Como, líe, que no la líe. exacto, esto es frágil y es importante para mucha gente. Yo entre ellos, para mí es importante. Eh... Uf. Voy a poder hacerlo sin romperlo. Voy a poder y al final puedes. Y aún así nunca se quita esa sensación de velocidad. Yo sigo teniendo los mismos nervios y la misma ilusión y las mismas ganas en el tomo 1 de Vox Machina, en el tomo 3, en mi primera traducción del Doctor, en mi séptima traducción del Doctor. Y además el Doctor nunca sabes lo que te va a traer, es particularmente difícil. La ciencia ficción, amigos, es un viaje. La ciencia ficción inglesa. Sí, no, pero la ciencia ficción en general tiene un sabor especial a la hora de traducirlo, porque cuando te dan fantasía, a no ser que sea eso, una saga o una cosa así, que tenga un montón de cosas acuñadas, tú coges y dices, y ahora esto se llama filoumbrio. Y lo decido yo. Y a quien no le guste, ahí tiene la puerta, le invito amablemente a salir. Pero con la ciencia ficción, muchas veces se coge la base de la ciencia, que es por eso se llama ciencia ficción. Ah, sorprendente. The more you know. Pero tiene todas esas referencias a cosas que existen de verdad, o que tiene que sonar como cosas que existen de verdad. Entonces, cuando te quieres dar cuenta, llevas 5 horas viendo vídeos en YouTube sobre física cuántica, sobre teoría de cuerdas, porque tienes que entender este concepto particular que están utilizando, porque tienes que saber cómo traducirlo. Y muchas veces vas a un glosario y no lo entiendes, y a lo mejor el doctor lo está explicando, pero lo está explicando a su modo particular del doctor de explicar las cosas. Entonces tú tienes que entenderlo para poder trasladarlo. Y aprendes un montón de cosas que no esperabas, o tienes, porque a veces encuentras una cosa y dices, vale, esto definitivamente es un término que existe, pero lo han cambiado 4 letras para convertirlo en ciencia ficción. En plan, sí, es un netrucolorito. Y tú dices, esto es algo que está basado en algo. Y entonces tienes que averiguar cuál es la raíz de esa palabra para saber cómo tiene que sonar en español, para saber qué letras le tienes que añadir tú para que siga sonando a lo mismo en español, sin perder del todo la referencia, pero sin perder tampoco lo que quería decir, porque normalmente obviamente le añade letras que lo convierten en algo que está relacionado con algo que está pasando. Entonces tú te ves ahí y haces, el infierno es un sitio real. Y es el doctor. Todo eso con una cantidad ingente de chistes, de autorreferencias y de cosas así. Yo me he visto todo Doctor Who doblado varias veces. Y no por decisión propia. Yo creo realmente que para ser traductores, de Doctor Who tienes que ser fan. Sí. Si no, no puedes hacerlo. Como de la mayoría de Porque son demasiadas cosas. temporadas y demasiada Exacto. información. Como de la mayoría de cosas que tienen mucho bagaje y un fandom grande. O eso, o tienes una persona encantadora que te ha hecho un glosario. Porque a veces ocurre, a veces alguien que ha traducido eso tiene un glosario. Y yo ahora mismo tengo un glosario de Critical Role que se comparte muy amablemente con las personas que están traduciendo Critical Role. Entonces, y nos vamos llenando mutuamente el glosario en plan, jaja, ha aparecido este dios y lo he llamado así.
Ahora tú también puedes llamarlo así sin tener que consumir este contenido. Que es algo que si tienes suerte, por suerte la comunidad de traductores, la mayoría nos queremos mucho entre nosotros porque sabemos lo difícil que es ser traductor hoy en día. Entonces, si puedes contactar con la persona que se está encargando de ello y te lo da todo hecho, es una fantasía. A mí cuando traduje Reinos de Hierro, que es un universo para quinta edición del juego de rol más famoso del mundo, eh, me pasaron un glosario con toda la terminología de quinta edición. Y si no hubiera tenido eso, probablemente me habría muerto. Porque habría tenido que ir al manual y habría tenido que tener el manual abierto y averiguar cómo han traducido todos y cada uno de los conjuros, todas y cada una de las armas, todas y cada una de todo, porque eso se tiene que mantener, hay una continuidad ahí. Entonces, si no te interesa, es un infierno. Cuanto más fan eres, menos te cuesta el volver a verte el mismo capítulo porque vuelven a referenciar algo de ese capítulo que no es lo mismo que referenciaron la vez anterior. Pero es divertido, creo. A mí me lo parece. Hay mucha gente que probablemente estaba pensando en ser traductora y ahora ha dicho, bien, me va bien ser carnicero. Pero espero que no, espero que esto hasta os anime a serlo más, porque es un viaje, pero es un viaje divertido. Yo, o sea, siempre he tenido el respeto por la traducción, pero desde que vi Hamilton, el musical, Wow. es para hacerle hay que hacerle un altar a quien traduzca eso, porque traducir My Shot tiene que, que darte un cum laude o algo. No he tenido la oportunidad de verlo todavía, pero sé que han traducido en español el musical Matilda. Matilda, sí, está ahora mismo, lo están haciendo en Madrid. Matilda es un musical que está basado en probablemente la mayoría de personas que hayáis nacido antes de los 2000 conocéis la película Matilda. Eh, el resto os la recomiendo, es una peli muy guay. Que va básicamente de una niña que aparte de tener capacidades especiales en cuanto a inteligencia, también tiene capacidades especiales en cuanto a telequinesis. Pero la cosa es que el musical es un musical escrito por un señor que se llama Tim Minchin, que es muy, muy gracioso, es muy divertido ese hombre. Eh, el musical coge mucho una cosa que le gusta mucho hacer a Tim Minchin, que son juegos de palabras. Y tiene una canción que se llama The Alphabet Song, que es una canción en la que los niños mayores del colegio le dicen a los que acaban de entrar en preescolar lo horrible que es el colegio. Y lo hacen a base de el alfabeto. En plan, les dicen, cuando lleguéis aquí vais a aprender el alfabeto. Entonces es como You will never get an A. This is a B. No sé, son todo cosas como que está jugando con eso. Y eso lo han tenido que traducir al español. Y obviamente sigue teniendo que ser el alfabeto. Pero siguen teniendo que ser amenazas que los niños mayores consideran que vas a tener en el colegio. Y yo quiero coger a la persona que tuvo que traducir eso, darle un chocolatito caliente, si es que Meterle le en la gusta, cama. meterle en la cama, arroparle, darle un besito en la frente y decirle, te has ganado el cielo. ¿Te has ganado el cielo? Espero que seas muy feliz el resto de tu vida, porque ha tenido que ser muy, muy difícil. En general los musicales son muy difíciles. Tienes que tener en cuenta incluso más cosas que, por ejemplo, en un cómic. El cómic para mí ya es más difícil que la novela. No en cuanto... A ver, hay novelas muy, muy difíciles, pero por lo general, porque te tienes que adaptar a las imágenes y a una serie de referencias visuales. Por eso también me parece que obviamente son capacidades totalmente distintas. Lo he comparado y se puede comparar como una patata a un tomate. Se pueden comer los dos son traducciones, pero necesitas un skill set totalmente distinto. Pero el traducir musicales es algo que a mí me admira. Todos los días de mi vida me levanto y digo, ahí están, los grandes de la traducción, traduciendo canciones. Y de hecho hay personas que se dedican solo a traducir canciones y que se dedican solo a ajustar canciones. En plan, si yo estoy traduciendo una peli y esa Las de peli... Disney. Las de Disney tienen su propio traductor, creo que es una traductora
que se dedica solo a hacer las canciones. Y no hace el resto de la película, no hace el resto de la historia, ella hace sus canciones. Y lo mismo pasa con casi todas las cosas audiovisuales. Tú como traductor a lo mejor puedes dar como tu propio acercamiento, y luego hay una persona que sabe de métrica, que sabe de estilo, que sabe de música, aparte de traducir y aparte de ser particularmente bueno traduciendo. Se junta todo eso en una coctelera y sale una persona que traduce y ajusta canciones. Besito para todas vosotras, de las mejores. O sea, es que claro, en el caso de la canción que te digo de Hamilton, ¿vale? Sí, sí, Eh, es una locura. es una locura porque, claro, está en un bar tomándose una cerveza, un algo, ¿vale? Mm, Con sus amigos. Pero claro, el señor Hamilton muere por un tiro en un duelo. sí, Y además repite como uno de sus leitmotiv que no quiere desperdiciar su oportunidad. sí. Entonces, claro, ¿cómo va a venir una persona traductora Eh, y a intentar traducir shot para que tenga sentido en ese contexto tan complejo? Porque alguien en inglés decidió que esa palabra polisémica iba a significar esas tres cosas tan distintas. Ujú. Y además todo eso, rimarlo con todo lo demás, porque es Claro, rapeado. Entonces tiene que estar 100% rimado. No es como una canción media que si no riman 3 frases dices, bueno, tampoco es tan horroroso. aquí tiene que Pues rimar todo. sí. Además, Hamilton es particularmente difícil porque utiliza una cantidad obscena de leitmotivs. ¿No? Y Y de referencias a otros musicales sí, y a otras movidas históricas. Es que yo soy muy friki de Hamilton. sí. Tengo el señor libro así de gordo, escrito por Lin-Manuel Miranda, con todas las canciones y nota a pie de página de esto viene por esto y esto viene por lo de cual. Y es como, señor, Cerebro Galaxia. Tiene el cerebro galaxia ese señor, definitivamente. Pero sí, yo estuve muy, muy metida en Hamilton también, en su época. Me sigue gustando Hamilton, pero ya no estoy obsesionada con Hamilton como lo estuve en su Ha época. pasado de la perfección y ahora solamente es Exacto, explicación. ahora solo es interés especial. Y yo me acuerdo escuchando Hamilton y claro, no puedes evitar la deformación profesional. Cuando yo consumo casi cualquier contenido, estoy pensando en cómo se traduciría eso o cómo lo traduciría yo. Y claro, me vi con Hamilton delante y me estaba explotando el cerebro a cada frase. Era como, no sé ni por dónde empezar a jugar con esto. No tengo ni idea de cómo enfrentarme a esto. Por suerte no lo tuve que hacer. Bueno, Por suerte no te han llamado. pero si me hubiera llamado Disney Plus para traducir eso, habría sido como... Es que estoy ocupada con cosas. Tengo que traducir las excelentes. No Sí, puedo. es una tarea muy ardua y muy difícil. Esto es... No, no, no. No es porque le tenga miedo yo ni nada, ¿no? No, no, soy demasiado buena para rebajarme el nivel de Lin-Manuel Miranda. Definitivamente. Así que sí, es eso. Cada modo de traducir tiene sus cosas especiales y sus cosas que tienes que aprender a hacer y sus mecánicas particulares. Pero creo que la traducción de musicales aúna prácticamente todas las cosas. Es el mare magnum, ¿no? Sí, sí, sí. El final, el boss final de Es la el boss final traducción. de la traducción. Es un poco como interpretar. Interpretar es traducir en voz alta eh, y normalmente o a la vez o inmediatamente después. Y, y esa y traducir musicales creo que son los dos grandes miedos de todo traductor. Yo me especialicé en interpretación, a mí la interpretación me encanta, pero recuerdo a todos mis compañeros de clase cuando yo dije, no, yo me quiero especializar en interpretación, todos diciéndome, pero ¿estás bien? ¿Quieres sentarte? ¿Es una tila o algo? No, no, a mí me gusta interpretar. ¿Estás segura? Yo, sí, sí, me gusta. Me parece... Es muchísimo estrés. Estás en una situación en la que tu cerebro está yendo a 800 kilómetros por hora. Pero a algunas nos gusta la adrenalina. ¿Qué quieres que te diga? Yo, de verdad, me parece una locura lo de cuando se interpreta cualquier discurso y demás, porque yo trabajo en un centro, en un instituto público,
que tenemos un plan que se llama Plan ABC, que es para personas sordas o con hiperacusia, perdón, hipoacusia. Y claro, yo tengo compañeros y compañeras que son profesores de historia o lengua, lo que sea, y además saben lengua de signos, son intérpretes Ujú. y dan sus clases en español y en lengua de signos española. Wow. Hacerlo Y a es la una vez. locura porque Uf. Porque sí, interpretarlo ya solo estás haciéndole caso a una cosa, pero estar hablando y a la vez, porque estás haciendo dos cosas que requieren una gran cantidad de atención a la vez. Me parece una locura. Quiero darles otros besitos a ellos y arroparlos en la misma camita que ha arropado a la persona que tradujo Hamilton o Matilda en la misma. Un vasito de sí, chocolate para cada uno. es de verdad, es una locura. Yo los veo trabajar y yo digo, otro nivel, otro nivel. Sí, sí. Y luego además, y luego además que tienen que inventarse un montón de palabras. O Claro. sea, ya hemos llegado al momento friki de la entrevista, de interpretación y traducción. Aquí Y estamos. claro, hay mucho vocabulario que yo lo sé porque hablo con ellos y demás. Y hay muchas palabras que no existen en la lengua, en la lengua de signos española. Claro. Porque, Las ¿por tienes qué van a que, existir? las tienes que acuñar. Es el Claro. mismo proceso, Y entonces, exactamente. Igual que claro, y acuñas un entonces, término de fantasía, si no existe un neologismo, los neologismos también se acuñan. Si no existe, claro, lo tienes que crear y tienes que inventarte tú cómo va a ser. Y si tienes suerte, eso va a crecer. Además es eso, tienes esa responsabilidad de que si tienes suerte o tienes muy mala suerte, eso va a crecer y lo va a utilizar más gente hasta el punto que se convierta en una cosa normal. Y me parece súper admirable. El acuñarme es algo que me parece increíble, pero que además es que lo estén haciendo a la vez que hablan. sí, 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 de verdad es una locura. O por ejemplo, que estaba el otro día en la sala de profesores y claro, estaban dos profesores, una de lengua y otro de inglés, preguntándose, ¿no? Porque son los dos Mm, de ABC. Claro, decía, pero tú cómo dices, no sé qué dijo, era una palabra, no sé si era sustantivo o, o campo semántico, algo así, ¿no? Y dicen, ¿tú cómo lo dices? Porque claro, no existe. claro. Dice uno, "Oh, pues yo hago gesto, signo con la mano que yo no sé hacer. Mm, Ah, pues yo hacía esto, pero me gusta más, claro, porque como salir y entrar y no sé qué, y yo digo, otro mundo, es otro otro mundo. mundo. Sí, sí, claro, es un idioma en sí mismo. Además es un idioma súper cambiante y que como está tan poco visibilizado, tiene incluso más variantes que casi cualquier otro idioma del mundo. Porque no es tan accesible. Obviamente está lengua de signos española, que es lengua de signos española. Y esa es como, por así decirlo, la oficial de España. Pero Claro, pero a lo luego mejor hay hay 200 palabras, el variaciones, resto, claro, hay variaciones casi por pueblos, porque no es una cosa que esté lo suficientemente extendida ni visibilizada como para que haya una adecuación para todo el mundo. Y es una locura. Y el trabajo que hacen los profesionales de lengua de signos es increíble y está muy poco reconocido para lo que es. Además, mm, yo es que soy de la opinión que se tendría que enseñar como lengua B en todos los colegios, igual que en la Comunidad Valenciana nos enseñan valenciano, en Galicia enseñan gallego, en tal. Aparte, en todos los colegios del mundo se tendría que enseñar. no lo sé en el resto de decretos del resto de comunidades autónomas, pero en Murcia sí que está en secundaria a partir de este año, lengua de signos como optativa, con la LOMLOE. Pues me parece muy, muy guay. Yo la pondría obligatoria desde primaria, pero yo es que estoy un poco ahí. Pero No, es pero que es que me parece como, básico. como docente es Mm, que es básico porque las clases son con los chavales con sordera o los chavales con hipoacusia mm, dentro de la clase, excepto las de lengua española, que sí que salen porque no tiene el mismo nivel de lengua porque no es su lengua natal, claro, realmente. sí. Su lengua natal es la lengua de signos. Ellos están dentro de clase, pero Mm, claro, si los chavales oyentes mm, no saben lengua de signos y claro. los chavales sordos tienen muchos problemas a la hora de comunicarse oralmente con ellos, Mm.
no pueden realmente socializar. Claro. Sí, sí, es una A no cuestión ser de que inclusión, pero también es una cuestión que yo creo. A ver, se ha demostrado que el bilingüismo y el plurilingüismo mejoran las capacidades cerebrales, las capacidades de toma de decisiones, etcétera, etcétera. Me podría meter aquí súper a fondo porque es un tema que me interesa un montón, pero es algo que se ha demostrado, que tiene un montón de beneficios. Pero es que además, en este caso, tiene el beneficio extra de la psicomotricidad. Y y de la entonces, expresividad, porque también tienes que exacto. hacer muchísimas expresiones con la cara para Ujú. entender si es ironía, si no, si es sorpresa, si es felicidad, si es tristeza. Eso además ayudaría mucho a las personas autistas, porque cuanto más exageráis los gestos de la cara, más fácil es para nosotros el entender qué es lo que estás queriendo decir. Porque a veces los neurotípicos sois muy, muy sutiles, muy, muy, muy sutiles. Y es difícil el seguiros, es plan de, vale, esa risa, ¿qué significa esa risa? ¿O no? Eso es broma o es verdad. Exacto. ¿Eso es broma o es verdad? Si busco esa frase en mi Telegram, si no tendrá 2000 entradas, no tendrá ninguna. O el ¿es ironía? Interrogante, interrogante. En plan, estás. ¿Me río o no me río? ¿Tengo que decir jaja o tengo que decir lo siento? Pero sí, yo creo que debería ser. Obviamente lo digo desde la perspectiva de una persona que no es docente. He dado clases, pero no soy docente. Y no sé cómo funcionan los colegios y no sé cómo funcionan los currículos, que realmente hay horas suficientes como para meterlo. Lo dudo. Gran pregunta. ¿Sería una cosa súper interesante a meter y creo que todo el mundo se beneficiaría de ello? O igual no todo el mundo, pero un 90% de la población. Sí, creo que sí. Sí, parte de la entrevista que voy a borrar y que no aparecerá en ningún sitio, podría ser una, o sea, podríamos quitar religión y poner lengua de signos, sí. Y yo creo que ayudaría a mucha gente. O incluso una asignatura de realidades diversas. Una asignatura de realidades diversas en las que expliques cosas como el autismo, que expliques cosas como el TDA, que expliques cosas incluso como ciertas enfermedades mentales o ciertas cuestiones como el trastorno límite de personalidad, el TOC, enseñes lengua de signos aunque sea a un nivel basiquísimo, enseñes cómo ayudar a una persona que a lo mejor va en silla de ruedas a que sea más accesible o cómo ayudar a una persona que sea ciega, que se enseñe a utilizar el palo, que se enseñe a utilizar un montón de cosas que ayudarían mucho a mucha gente y que, sinceramente, a ver, obviamente hay cosas como el autismo con las que naces, pero tú te puedes quedar ciego en cualquier momento o puedes perder la capacidad de hablar en cualquier momento. Y si tú ya tienes todas esas capacidades básicas, te van a ayudar mucho. Aparte de que, obviamente, inclusión, aceptación, visibilización, etcétera, etcétera. Empatía. Sí, ese tipo de cosas. Sí, porque Entonces, parece ser yo, que si no vives algo, no lo puedes sentir, por alguna razón. como Por alguna razón, si no lo autista. vives, si no lo vives, no sabes cómo, no sabes eso que es. No, 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 ya te digo, y como autista nos cuesta mucho hacerlo y aún así lo consigo, fíjate. O como mínimo, si no consigo entender exactamente cómo se está sintiendo la otra persona, acepto y respeto que se puede estar sintiendo de un modo particular y que está en su derecho de hacerlo y que no hace falta que yo me sienta ni atacada ni ofendida por cómo se siente esa persona. O sea, claro, claro, yo me refería a personas neurotípicas que Ya, dicen, ya. no, es que, ¿cómo puede ser eso? Claro, es que sería tan fácil hacer. Además, ni siquiera hace falta que nos metamos en movidas woke. Que te digo, no, aquí se van a meter las personas con este tipo de creencias porque ¿cómo le vas a enseñar a mi hijo lo que es ser trans? Te digo, no hace falta ni que te metas ahí. Tienes currículo desde primero de primaria hasta cuarto de eso, única y exclusivamente con discapacidades y enfermedades mentales. Solo. Y ahí hay trabajo, ¿eh? Por eso, Es solo solo y con, hay trabajo. con explicar eso y con dar herramientas de accesibilidad para ese tipo de cosas, tienes currículo para todo, pues para todos los años que son 6 y 4, 10 años que son la educación básica obligatoria. Mm. Pero las personas discapacitadas somos un poco invisibles. La gente se acuerda de nosotros a veces. Cuando ve. Sí, 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 es que nos ven. Y a veces ni eso. Sí. Además, o sea, ya también de nuevo, fuera de,
fuera de plano, además es que muchos docentes no tienen herramientas para saber tratarlo en clase. No, claro. Pero es Porque es normal. tan sencillo. Claro, si no te lo dan, no lo sabes. Es que Pero yo entiendo que una cosas persona. súper típicas que tú ves Sí. todos los días, o sea, que yo veo en todas las clases siempre hay alguien, mm, o casi siempre hay alguien, que crea dislexia de este tipo, y no saber que hay un tipo de letra en cualquier documento, o sea, en cualquier procesador de textos, mm, que viene mucho mejor para alguien disléxico que para alguien mm, que no, como la Comic Sans, que la Comic claro. Sans es genial para personas disléxicas, Sí, que tienes que hacer un teclado más grande para que no se apelotonen las letras, sí. y no lo saben. Es que es eso. Si no hay formación para ese tipo de cosas, eh, tienes que tener muchas ganas para hacer la vida accesible. Y yo entiendo que no todo el mundo tiene la disposición para hacerlo, el tiempo, la energía vital para hacerlo, porque al final se tienen que juntar muchas cosas para que tú puedas tener esa energía. Eh, Creo que es algo básico que tendría que enseñarse. Ya te digo, yo creo que tendría que enseñarse desde los colegios, pero si no, como mínimo, si vas a ser docente, es una asignatura de realidades diversas. Que no sé, Sí, sé que hay universidades que las tienen, porque tengo amigos en la mía no, ¿eh? Ya te digo yo que que en la mía no. pues tengo amigos que han estudiado magisterio y que han tenido asignaturas de realidades diversas. Claro, pero es que es distinto porque magisterio y secundaria son un máster. Ah, claro, Secundaria tú haces tu pues especialidad y luego un máster de profesorado. yo creo que se tendría que tener esa asignatura. Ya te digo, no sé ni siquiera si esas personas lo hicieron por vocación y lo hicieron como optativa, que es muy posible. Pero, pero es que, ya te digo, yo lo pondría desde la primaria. Yo tendría la Es que es muy asignatura necesario, es muy, muy necesario. que te enseñe todo ese tipo de cosas, que te enseñe sobre diversidad funcional para ser mejores personas, para mejorarte la vida a ti mismo y para mejorarle la vida a todas las personas con discapacidad, que a lo tonto no somos pocos. Es que no somos pocos. ¿No? Entre mentales y funcionales, Es que es eso. Y no, no tenemos pocas necesidades tampoco. Porque al final nuestra vida sería muchísimo, muchísimo más fácil con muy poco esfuerzo si todo el mundo nos pusiéramos a ello. mm, Y que es algo que obviamente no le puedes exigir a la gente, porque la gente no lo sabe. ¿Cómo vas a saber si nadie te ha dicho nunca que las personas autistas tienen estas necesidades o que las personas ciegas tienen estas necesidades? ¿Cómo se te va a ocurrir si no estás en pero sí, contacto constante con ellas? Es normal que no lo tengas. sí Pero que hasta hace poco, muy poco, no se sabía ni lo que era el autismo por a eso. nivel usuario. Mm, Entonces, eso es soñar. Es el tipo de cosas que dices, ¡buah! ¿Te imaginas? Así como, ¡buah! En una Loquísimo. utopía. En una utopía, en un mundo de fantasía e ilusión, tendríamos eso. Última pregunta, ya te dejo tranquila. Uf, si soy yo la que se ha ¿Algún, enrollado. proyecto futuro? Los hay. En el Los hay. horizonte, rolero, de traducción, Eh, de Carpe. en Carpe ahora mismo estamos con calma. Hicimos muchísimo, muchísimo en cuarentena y lo hemos arrastrado desde entonces. Entonces ahora mismo hemos cerrado Mesa de Arpías, se ha acabado la temporada de Pifia Crítico. Tenemos nuevos proyectos que anunciaremos prontito en el canal. Para cuando salga esto ya los habremos anunciado, así que os podéis enterar acercándonos a nuestras redes sociales, @carpedice, @carpedicerol en Twitter, en nuestro Discord, en nuestro Instagram y en cualquier otra de nuestras redes. Hay proyectos para Fandogamia. Hemos mandado un par de peticiones, a ver si nos hacen caso, para la parte de rol. Y obviamente siguen saliendo cómics. Tiene que salir el próximo Vox Máquina cuando nos lo manden. Y ¿Hay probablemente 4? hagamos. ¿Hay 4 de Vox Hay Máquina? cuatro He de Vox escuchado que hay Máquina. 4 de Vox Creo Máquina. que Todo sí. bien. Bueno, no me hagas jurártelo, pero creo que sí que queda uno, al menos de Vox Máquina. Creo. Y tenemos idea de seguir haciendo cosas de este palo. Y también de muchos más palos, obviamente. Fandogamia le queda mucho, mucho camino por delante. Estoy traduciendo rol, una cosa, pero no os la puedo contar porque tengo el super contrato de confidencialidad más gordo de la historia.
de estos que son capa sobre capa de contrato de confidencialidad, entonces no puedo Es algo ahondar. de Marvel. Nivel de confidencialidad Marvel. Estamos más o menos en nivel de confidencialidad Marvel. No es Marvel, os puedo confirmar que no es Marvel, pero estamos en la misma en el mismo grado de confidencialidad. Y estoy escribiendo también. Si todo va bien, este verano saldrá una cosita, eh, de creación española en Fandogamia. Si todo va bien. Igual nos retrasamos un poco porque estas cosas siempre tal, pero está ahí, está ya hirviendo, está en la olla. Y luego yo aparte pues saco cositas pequeñas, como ya sabéis, tenemos Hit and Rolls desde Fandogamia, que son juegos de rol gratuitos de pocas páginas que podéis sacar e imprimir. Tenemos un par escritos que saldrán próximamente. Aparte, yo estoy haciendo cosillas pequeñas, estoy mandando cosas aquí y allá. Y espero que me veáis el pelo por ahí. Lo que pasa es que la mayoría de cosas pues, no os las puedo contar, que todavía no están. Sí que tengo muy claro que para este año, para el mes de visibilización de las personas autistas, quiero hacer una guía de cómo hacer personajes autistas para tus juegos de rol. Se han ofrecido un par de personas a ayudarme con el tema del diseño gráfico y del apartado de maquetación, porque yo de eso no tengo ni idea. Así que eso, lo pondremos por redes sociales seguro. Un poquito, pues eso, para visibilizar un poco más y que salgamos de ese concepto cuadriculado de el genio solitario y apático que no puede hacer amigos porque vive en su propio mundo.